Era una mañana húmeda y gris en Monterrey cuando la noticia se propagó como un incendio. Después de más de 4 décadas, las autoridades habían realizado una detención relacionada con uno de los casos de desaparición más enigmáticos de la historia de la ciudad, el llamado Caso García Ramírez, congelado desde 1984, finalmente parecía llegar a su cierre. Las sirenas resonaban a lo lejos, pero esta vez no eran presagio de tragedia, sino de justicia. Antes de continuar con esta historia, te invito a suscribirte al canal y dejarnos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias que marcaron a México. En el verano de 1984, Monterrey era un hervidero de crecimiento industrial. Las fábricas de acero y vidrio atraían familias enteras del norte y del centro del país, buscando un futuro más digno. Entre ellas estaba la familia García Ramírez, que acababa de mudarse desde Saltillo al barrio obrero de Obrero Mundial. José García, mecánico, había encontrado trabajo en una ensambladora. Su esposa, Elena, vendía tortas en la esquina de la primaria Benito Juárez, donde estudiaban sus 2 hijos, Marisol, de 8 años, y Daniel, de 10. Todo en su vida parecía sencillo, hasta la tarde del 14 de agosto de ese año. Esa tarde, Daniel no volvió a casa. Elena lo había visto por última vez jugando con sus amigos frente a la tienda de don Matías, justo después de las 6. A las 7, cuando cayó la oscuridad y las luces del barrio comenzaron a encenderse una por una, los gritos de Elena rompieron la rutina del vecindario. En los días siguientes, la desesperación se convirtió en costumbre. Patrullas circulando, folletos pegados en postes, promesas de la policía, pero sin resultados. Los 80 en Monterrey eran años difíciles. El aumento de secuestros, la corrupción policial y la tensión política hacían que los casos de desaparición se apilaran en escritorios olvidados. El expediente de Daniel García Ramírez fue uno más. Años más tarde, cuando José murió de un infarto en 1992, Elena abandonó la ciudad. Se mudó con su hija a San Luis Potosí, tratando de olvidar. Pero el tiempo, en vez de cerrar la herida, la hizo más profunda. Durante décadas, el caso quedó dormido. Los periódicos lo mencionaban solo en listas de misterios sin resolver en Monterrey. Hasta que en 2024, un grupo de jóvenes archivistas del nuevo Centro de Memoria Ciudadana decidió digitalizar los expedientes antiguos de la policía regiomontana. Fue ahí donde todo cambió. Mientras revisaban cajas polvorientas, encontraron una carpeta etiquetada como Desaparición Inf. García Ramírez, 1984. Dentro, junto a recortes de periódicos amarillentos, estaba una foto reveladora, un retrato de Daniel, sonriente, con su uniforme escolar, y en el reverso, un nombre escrito con tinta azul, P. Méndez. Nadie sabía quién era esa persona. Ese simple detalle reabrió el caso. La Fiscalía Estatal asignó la investigación a la detective Laura Cervantes, una mujer de 40 y tantos años con reputación de meticulosa. Al revisar los documentos, notó algo inquietante. La misma persona, Pedro Méndez, aparecía mencionada como testigo en 3 casos distintos de desaparición de la época. 2 de ellos archivados por falta de pruebas. Cuando rastrearon su paradero, descubrieron que Méndez vivía todavía en Monterrey, en la colonia Independencia. Hoy tenía 67 años. Había trabajado toda su vida en la misma refaccionaria donde, en los 80, Daniel solía pasar frente a su camino a la escuela. La policía lo arrestó en noviembre de 2025. En su casa hallaron objetos pertenecientes a las víctimas, pulseras infantiles, cuadernos escolares e incluso una bicicleta oxidada que coincidía, según pruebas periciales, con la descripción de la que Daniel usaba el día de su desaparición. El hallazgo sacudió al país. Elena, hoy una anciana de 70 años, recibió la noticia en su casa de San Luis.
Cuando los periodistas le preguntaron qué sentía, apenas pudo articular palabra. Esperé 40 años para escuchar un nombre. Ahora lo tengo. Durante el juicio, testigos y documentos olvidados iluminaron detalles estremecedores. En 1984, Pedro Méndez trabajaba como ayudante en la refaccionaria contigua a la escuela Benito Juárez. Aprovechaba los recesos para ofrecer dulces o invitar a los niños a ver carros de carreras detrás del taller. Su patrón, según registros, denunció su comportamiento una vez, pero la policía nunca lo siguió. La investigación reveló también la negligencia institucional de aquel tiempo. Expedientes incompletos, testigos ignorados y una falta total de coordinación entre autoridades municipales y estatales. Todo eso permitió que un culpable invisibilizado viviera libre durante décadas mientras familias completas sufrían sin respuestas. La comunidad de Obrero Mundial organizó una vigilia frente a la vieja escuela. Algunos vecinos recordaban aún el rostro del niño, la angustia de Elena y las sirenas recorriendo las calles. Otros simplemente bajaron la cabeza, con un sentimiento de culpa colectiva. Monterrey no olvidaba. La detective Cervantes afirmó en conferencia de prensa: «Más que resolver un crimen, cerramos una herida abierta en la historia de esta ciudad». El archivo del caso García Ramírez fue el primero de 10 en ser reabierto por el proyecto de digitalización. La tecnología, la perseverancia y el sentido de justicia convergieron para romper el silencio del pasado. El juicio concluyó el 28 de noviembre de 2025. Pedro Méndez fue condenado por la desaparición y homicidio de Daniel García Ramírez, basándose en pruebas genéticas y testimonios recuperados. Su sentencia: cadena perpetua. Cuando lo escoltaron fuera del tribunal, la multitud lo observaba en silencio. Nadie gritó. Solo se escuchaba la respiración contenida de quienes esperaron 40 años para ver ese momento. Elena no asistió al juicio final. Envió una carta, leída por la fiscal. «No busco venganza. Solo quiero que el nombre de mi hijo no quede en el olvido. Que cuando alguien pase frente a la escuela donde estudió, recuerde que hubo un niño que confiaba en los adultos. Que no se repita nunca». Esa frase quedó grabada en una placa colocada frente a la primaria Benito Juárez, inaugurada una semana después del veredicto. Hoy, bajo el sol de Monterrey, los niños caminan a clase y leen, curiosos, aquel nombre que marcó una época. Y aunque las cicatrices del pasado no se borran, la comunidad finalmente siente que la verdad los alcanzó. En las semanas que siguieron al veredicto, Monterrey se convirtió en un punto de reflexión colectiva. Las portadas de los periódicos locales mostraban imágenes de la vieja escuela Benito Juárez, del rostro envejecido de Elena García y del imponente edificio del Tribunal Estatal. Pero más allá de los titulares, lo que persistía era un sentimiento de alivio mezclado con introspección. ¿Cómo había sido posible que un caso así quedara enterrado durante 40 años? La Fiscalía Estatal informó que, tras la condena de Pedro Méndez, se abrirían investigaciones paralelas sobre el manejo de expedientes de desapariciones en los años 80 y 90. «Esto no se trata solo de un hombre», dijo en rueda de prensa la fiscal general del Estado, Carmen Villalobos. «Se trata de entender cómo nuestro sistema permitió tanto silencio. Cada archivo olvidado es una deuda moral con las familias que nunca recibieron respuestas». Su declaración fue recibida con aplausos, pero también con exigencias. Decenas de familias acudieron al edificio de la Fiscalía con carpetas viejas y fotografías descoloridas, pidiendo que sus historias también fueran escuchadas. Mientras tanto, en la colonia Obrero Mundial, los vecinos comenzaron una labor silenciosa de reparación histórica. Un grupo de jóvenes muralistas, coordinados por la Asociación Cultural Monterrey Memoria Viva, pintó un extenso mural sobre una de las paredes exteriores de la escuela Benito Juárez. En él, rostros de niños desaparecidos
se mezclaban con retratos de sus familiares, entrelazados por cintas de colores que representaban esperanza y justicia. El mural se inauguró una tarde de domingo, con música norteña suave y discursos breves pero sentidos. Elena, en una videollamada desde San Luis Potosí, agradeció con voz temblorosa. Ustedes no solo recordaron a mi hijo, recordaron a todos los que faltan. El efecto en la ciudad fue profundo. Por primera vez en décadas, el tema de las desapariciones no se trataba como un tabú. Medios locales organizaron mesas redondas y documentales. Universidades abrieron foros sobre memoria y responsabilidad institucional. Y en las redes sociales, bajo el hashtag #OnterreyRecuerda, cientos de usuarios compartieron fotos de familiares desaparecidos entre 1975 y 1995. Lo que empezó como el cierre de un caso individual se convirtió en una conversación nacional sobre la deuda pendiente del país con su propio pasado. Entre las secuelas institucionales más notorias estuvo la creación del Archivo Estatal de Casos Históricos, impulsado por el Congreso de Nuevo León. Su objetivo: reunir, digitalizar y analizar expedientes extraviados o abandonados de los años más oscuros del registro público. El caso García Ramírez nos mostró que el olvido no es natural. Es una decisión que puede deshacerse, declaró el diputado Luis Herrera durante la sesión de aprobación del proyecto. Desde su apertura, el archivo ha recibido donaciones anónimas, cajas con documentos personales y hasta cintas de audio de antiguos agentes policiales que, ya retirados, buscan limpiar sus conciencias. En el ámbito social, la comunidad local comenzó a experimentar una especie de reintegración emocional. Durante años, se había aprendido a vivir mirando hacia otro lado, confiando en que los problemas del pasado pertenecían solo a los involucrados. Pero ahora, la idea de memoria compartida se volvió central. Escuelas, asociaciones vecinales y centros culturales organizaron lecturas colectivas, maratones de cine documental y talleres para niños, donde se explicaba, con sensibilidad, la importancia de no callar frente a la injusticia. Uno de los cambios más tangibles se produjo en la propia policía de Monterrey. Bajo presión pública, la corporación abrió su primer departamento especializado en revisión histórica de expedientes. Para muchos, fue simbólico ver a un cuerpo policial revisar sus propios errores. Las autoridades invitaron incluso a exagentes retirados para aportar información sobre operativos y zonas conflictivas de la época. La meta era ambiciosa: evitar que otro caso García Ramírez quedara impune. También hubo resistencia. Algunos sectores políticos argumentaron que remover el pasado solo habría heridas. En un editorial de un medio conservador local se leía: «El país necesita mirar al futuro, no seguir escarbando entre cenizas». La respuesta de la sociedad civil fue inmediata. Colectivos ciudadanos organizaron una marcha silenciosa con velas desde la Macroplaza hasta la Escuela Benito Juárez. No hubo consignas, solo silencio. Ese silencio, dijeron luego los organizadores, era el eco de todos los años en que nadie quiso escuchar. En esa misma marcha estuvo presente la detective Laura Cervantes. No habló. Caminó entre la multitud en bajo perfil, con su cabello recogido y un pequeño listón blanco en el pecho. Para ella, el caso García Ramírez representaba el punto culminante de toda una carrera dedicada a encontrar sentido en lo que parecía irresoluble. En declaraciones posteriores, comentó: «Nunca imaginé que resolver un expediente antiguo transformaría tanto a una ciudad». Las desapariciones no son solo crímenes individuales, son fracturas colectivas. El impacto llegó incluso a la educación. La Secretaría de Educación de Nuevo León aprobó incluir en los currículos de secundaria un módulo sobre memoria y justicia local, utilizando el caso García Ramírez como ejemplo. Los profesores, al principio reticentes,
Entendieron que los jóvenes necesitaban conocer la historia de su propia comunidad para valorar la importancia del testimonio y de la verdad. A nivel nacional, el caso marcó un precedente judicial. La Suprema Corte de Justicia reconoció oficialmente que los delitos de desaparición forzada y encubrimiento administrativo, aunque ocurran hace décadas, no prescriben si hubo omisión institucional comprobable. Este fallo abrió la puerta para que centenares de familias mexicanas reabrieran sus viejos expedientes. Organizaciones de derechos humanos celebraron la decisión como un paso histórico hacia la reconciliación con los desaparecidos del pasado. 40 años después de aquel día de agosto, Monterrey no era la misma. Las cicatrices permanecen, pero sobre ellas crecen nuevas formas de solidaridad. En la plaza frente a la escuela, una banca lleva grabada una simple frase: la justicia puede llegar tarde, pero debe llegar. Niños y adultos se sientan allí por igual, algunos sin saber del todo quién fue Daniel García Ramírez, pero conscientes de que su nombre cambió la manera en que la ciudad mira hacia adentro. El caso cerrado de 1984 se transformó, paradójicamente, en la apertura de una nueva etapa para Monterrey. Una etapa donde la justicia ya no se mide solo por sentencias, sino por memoria viva, participación ciudadana y dignidad recuperada. Porque en el fondo, como escribió una periodista local en su crónica final, resolver un caso es dar paz a una familia. Asumir un pasado es darle alma a una ciudad. El eco del caso García Ramírez trascendió las fronteras de Monterrey y se esparció rápidamente por todo México. En cuestión de meses, colectivos de familiares que llevaban décadas buscando a sus desaparecidos comenzaron a reunirse bajo una consigna común: si Monterrey pudo abrir sus archivos, todos pueden hacerlo. Lo que en un inicio era un movimiento local derivado de un solo expediente reabierto, pronto se convirtió en una ola nacional de memoria, justicia y exigencia ética hacia las instituciones. En Chihuahua, Jalisco y Veracruz, periodistas, abogados y defensores de derechos humanos comenzaron a solicitar formalmente la revisión de casos archivados desde los 70 y 80. Algunos periódicos regionales incluso crearon secciones permanentes tituladas Los que aún faltan, donde semana a semana relataban los avances, los nuevos hallazgos y también los nuevos silencios. La sociedad mexicana empezaba a reconocerse en sus heridas compartidas. El gobierno federal, sorprendido por la magnitud del fenómeno, se vio obligado a intervenir. El presidente anunció la formación de una comisión interinstitucional para revisar los llamados casos fríos, integrada por peritos independientes, historiadores y fiscales especializados. Monterrey fue mencionada explícitamente como modelo de transparencia y colaboración comunitaria. El ejemplo de Nuevo León demuestra que la verdad no se destruye con el tiempo, solo espera ser hallada, dijo uno de los funcionarios durante la conferencia de prensa. En las calles, las manifestaciones adquirieron un tono distinto al de décadas pasadas. Ya no había rabia desbordante, sino firmeza serena. Las nuevas generaciones, hijas y nietas de quienes desaparecieron, portaban pancartas que decían: no buscamos venganza, buscamos nombre. Las velas se encendían cada fin de semana en plazas principales, acompañadas por cantos suaves, lecturas de cartas viejas y testimonios transmitidos en vivo por redes sociales. La memoria se modernizó, pero conservó su dolor original. En la Universidad Autónoma de Nuevo León, un grupo de estudiantes de sociología fundó el Laboratorio de Memoria Pública, dedicado a recopilar relatos de familias afectadas y sistematizar patrones de desapariciones históricas. El proyecto, iniciado como trabajo académico, terminó asociándose con la Comisión Nacional de Búsqueda. Uno de los estudiantes explicó a la prensa:
queríamos entender por qué el caso García Ramírez conmovió tanto. Descubrimos que no fue solo el crimen, sino la dignidad con que una madre, una comunidad y una ciudad lo enfrentaron. Monterrey se convirtió en un símbolo, desde la fachada del Palacio de Gobierno hasta pequeñas tiendas de barrio. Comenzaron a colocarse listones blancos en memoria de los ausentes. En conciertos, exposiciones y hasta partidos de fútbol se guardaban minutos de silencio en honor a los desaparecidos. La cultura popular absorbió ese mensaje. Canciones, documentales y obras de teatro abordaron la historia de Daniel y la lucha de Elena como metáforas de un país que se niega a olvidar. Pero no todo era celebración y memoria compartida. El resurgimiento de antiguos casos también destapó zonas incómodas del pasado. Policías retirados acusados de negligencia, empresarios vinculados a redes criminales y funcionarios que manipularon expedientes. Algunos reaccionaron con amenazas. Varios periodistas fueron hostigados por investigar las conexiones de los 80 entre la policía industrial y grupos de poder. Aún así, la sociedad ya no se replegó. El clima de miedo que imperó por décadas se transformó en un impulso colectivo hacia la transparencia. Mientras tanto, Elena García recibió una invitación inesperada. La Comisión Nacional de Derechos Humanos la convocó a la Ciudad de México para recibir un reconocimiento simbólico por su perseverancia. Vestida con sencillez, subió al escenario acompañada de su hija Marisol. En su discurso, breve pero contundente, dijo: «En 1984 me quitaron un hijo, pero en 2025 me devolvieron su verdad. Y la verdad es un hijo que nunca se muere». Aquella frase recorrió el país y se convirtió en lema de múltiples campañas de memoria y justicia. Desde entonces, Monterrey asumió un papel activo en la educación cívica del país. Cada año, en el aniversario del rescate del caso, la ciudad organiza el Encuentro Nacional de la Memoria, donde activistas y autoridades presentan proyectos de investigación sobre desaparecidos y corrupción institucional. Las escuelas participan con murales, obras teatrales y lecturas en voz alta de cartas de familiares. El evento no es solemne, sino profundamente humano, una celebración de la verdad alcanzada y de la solidaridad entre comunidades distintas unidas por el mismo dolor. El periodismo también se transformó. Inspirados en los cronistas que reportaron el caso original, jóvenes periodistas comenzaron a capacitarse en técnicas de investigación de archivos, análisis forense y testimonios orales. Surgió toda una nueva generación de reporteros que no solo narran, sino también ayudan a familias a descubrir piezas perdidas de su historia. Muchos de estos periodistas se refieren al caso García Ramírez como el parteaguas de la prensa social mexicana. En Monterrey, el barrio obrero mundial cambió su fisonomía sin perder su esencia. Donde antes había silencio y recelo, ahora hay cooperativas culturales, bibliotecas comunitarias y murales que hablan de resistencia. En una esquina cercana a la Escuela Benito Juárez, un pequeño local funciona como centro de reunión para familiares de desaparecidos. Ahí, fotografías antiguas cuelgan junto a dibujos de niños actuales. En cada rostro, una historia. En cada historia, una invitación a no permitir que la memoria se extinga. Con el tiempo, Elena se convirtió en figura de referencia para la defensa de la verdad histórica. Aunque su salud se debilitaba, seguía participando en entrevistas y eventos por videollamada. «No soy heroína», repetía. «Solo soy una madre que no aceptó el olvido». Su serenidad al hablar contrastaba con la intensidad del impacto que había generado su caso. En 2027, cuando falleció, su entierro fue acompañado por cientos de personas en San Luis Potosí y transmitido en vivo por canales nacionales. En Monterrey, el mural frente a la escuela fue cubierto de flores y mensajes. Los niños colocaron dibujos con su rostro, junto al de Daniel. La placa conmemorativa fue ampliada. Ahora incluía también su nombre.
Aquel invierno, el Ayuntamiento de Monterrey aprobó por unanimidad renombrar la plaza escolar como Plaza de la Memoria Elena García Ramírez. Durante la ceremonia, la detective Laura Cervantes habló ante la multitud. Hoy, Monterrey honra no solo a una madre y a su hijo, sino a todos los ciudadanos que creen que la justicia no prescribe. Su mensaje resumía 4 décadas de dolor, búsqueda y transformación. La historia del caso García Ramírez, que empezó como un expediente olvidado en un archivo polvoriento, terminó moldeando el espíritu cívico de todo un país. Mostró que la verdad puede tardar, pero también que una comunidad dispuesta a enfrentar su pasado puede construir un futuro más digno. En las noches tranquilas del norte, cuando el viento sopla desde el Cerro de la Silla, aún se escucha, en las conversaciones y en la memoria de la gente, la certeza de que recordar también es hacer justicia. Andina Mora. 3 décadas después de la muerte de Elena García, Monterrey lucía muy distinta. Las torres de acero relucían bajo el sol del norte, los parques se llenaban de familias, y en los muros seguían apareciendo expresiones artísticas inspiradas en la memoria colectiva. La historia de Daniel y su madre ya no pertenecía solo al pasado. Se había convertido en una lección viva, transmitida entre generaciones como una herencia moral. El caso García Ramírez ya no era solo un expediente archivado en los anales de la justicia. Era, ante todo, un recordatorio constante de que la verdad necesita guardianes. Cada 14 de agosto, el aniversario de la desaparición de Daniel, la Escuela Benito Juárez celebra el Día de la Verdad y la Esperanza. Niños que nunca conocieron aquella historia leen en voz alta fragmentos de entrevistas, cartas y recortes antiguos. No lo hacen con tristeza, sino con orgullo. Una maestra jubilada, doña Teresa, declara cada año: Elena nos enseñó que el amor puede ser una forma de justicia. Las ceremonias son simples: flores blancas, canciones compuestas por los estudiantes y una lectura de nombres de niños que alguna vez fueron olvidados. El eco de esas voces infantiles resuena por las calles, uniendo pasado y presente en un mismo compromiso. El mural frente a la escuela, inicialmente dedicado a Daniel, se amplió con el tiempo. Ahora ocupa toda la pared lateral y representa la historia completa de Monterrey a través del lente de su conciencia cívica. En el centro, la figura de Elena sostiene una fotografía de su hijo, rodeada por otras madres, periodistas, detectives y estudiantes. Un conjunto de rostros que simbolizan las distintas etapas del camino hacia la verdad. En la parte inferior, una frase pintada con letras firmes resume el espíritu de una ciudad transformada. Monterrey recuerda para que México no repita. En las universidades locales, el nombre de Daniel García Ramírez da título a uno de los programas de investigación más importantes sobre derechos humanos y archivo histórico. Los alumnos, nacidos muchos años después de los hechos, realizan prácticas en el Archivo Estatal de Casos Históricos, digitalizando documentos y grabando testimonios. En el aula magna de la Facultad de Derecho, un retrato de la detective Laura Cervantes cuelga junto al de otros personajes clave de la justicia en México. Ella, ya retirada, imparte talleres ocasionales donde insiste: resolver un caso no es solo cerrar un expediente, es devolver a la sociedad el reflejo de su propia conciencia. El movimiento de memoria iniciado en Monterrey sirvió de modelo para todo el país. En Oaxaca, Chiapas y Baja California, jóvenes colectivos replicaron la metodología de revisión comunitaria de archivos, combinando tecnología con empatía social. Instituciones académicas, artistas y comunidades rurales crearon sus propios espacios de homenaje a los desaparecidos locales. En ese nuevo mapa de México, la memoria no se confinaba a los museos. Vivía en festivales culturales, podcasts documentales y aulas de primaria donde los niños preguntaban por qué la gente desaparecía.
La educación se convirtió, de hecho, en el terreno donde la herencia de Elena floreció más intensamente. En 2050, cuando se cumplió el 25 aniversario de la resolución del caso, la ciudad organizó una conmemoración masiva. Miles de personas marcharon por la Avenida Constitución hasta llegar a la Plaza de la Memoria Elena García Ramírez. Entre ellos, había familias jóvenes, sobrevivientes de otros casos, periodistas y grupos estudiantiles con pancartas que decían: «Seguimos buscando la verdad». Sobre un escenario adornado con flores blancas, la alcaldesa de Monterrey recordó las palabras de Elena: «La verdad es un hijo que nunca muere». Detrás de ella, una pantalla mostraba imágenes antiguas del barrio obrero mundial, mezcladas con las actuales, llenas de color, arte y vida. La ceremonia tuvo momentos profundamente simbólicos. Un grupo de adolescentes leyó en voz alta fragmentos de los informes originales del caso García Ramírez, contrastándolos con extractos de cartas escritas por familiares de desaparecidos contemporáneos. Las comparaciones eran duras, pero esperanzadoras. Mostraban cuánto había cambiado México en sus mecanismos de justicia y cuánto aún quedaba por hacer. Un silencio sobrecogedor envolvió la plaza cuando, desde los altavoces, se reprodujo la voz archivada de Elena, tomada de una entrevista de 2025. «Nunca busquen olvidar, hijos, porque olvidar es la forma más rápida de perder el alma de un país». Esa grabación se había convertido en objeto de estudio en aulas y foros. En los jóvenes activistas de ese año, Elena era más que una figura histórica. Era un símbolo de resistencia pacífica. Grupos de voluntarios, conocidos como Guardianes de la Memoria, comenzaron a trabajar en colonias marginales de todo el país, ofreciendo talleres sobre documentación, derechos humanos y preservación de archivos familiares. Muchos aseguraban que la semilla plantada por el caso García Ramírez los había inspirado a transformar la indignación en acción civilizada. Pero la verdadera prueba de que la memoria seguía viva se manifestaba en los gestos pequeños. Cada diciembre, la familia Méndez, los vecinos de infancia de Daniel, organizaba en su casa una posada con causa. Recaudaban fondos para apoyar a familias que aún buscaban a sus desaparecidos. Los niños del barrio adornaban las calles con carteles que decían: «Justicia también es recordar». Nadie daba discursos, nadie necesitaba hacerlo. El mensaje estaba inscrito en la cotidianeidad, en los nombres que ya no se temían pronunciar. Por otro lado, los medios de comunicación, durante años criticados por su indiferencia, asumieron un rol más ético. Documentales anuales rememoraban cómo el hallazgo de una simple carpeta polvorienta cambió una nación. El último, producido por un canal público, cerraba con una toma aérea de Monterrey de noche. Las luces de la ciudad formaban una inmensa silueta blanca en el suelo, el contorno del rostro de un niño, con una inscripción luminosa que decía: «Aquí sigue Daniel». Las imágenes se volvieron virales y recorrieron el mundo, mostrando a México como un país que logró convertir su duelo en justicia. Quizá el símbolo más conmovedor de esta nueva etapa es la biblioteca comunitaria instalada en el antiguo terreno del taller mecánico, donde Pedro Méndez trabajó en los 80. Tras su demolición, los vecinos decidieron fundar ahí un espacio para niños llamado La Casa del Recuerdo. En su entrada, una placa reza: «De aquí salió el silencio. Aquí entra el saber». Dentro, los estantes guardan libros sobre historia, justicia y memoria. En la pared principal, en letras doradas, se lee: «Para que nunca más alguien desaparezca sin que alguien lo busque». En la actualidad, los alumnos de primaria y secundaria visitan aquel lugar en excursiones guiadas, acompañados por voluntarios que les cuentan, sin dramatismo, pero con respeto, cómo Monterrey, una ciudad que alguna vez miró hacia otro lado, decidió aprender a mirar de frente. La historia se transmite como una lección de civismo, una advertencia y una promesa.
Y así, mientras los años avanzan y las generaciones cambian, el eco del caso García Ramírez no se disuelve. Vive en cada archivo digitalizado, en cada mural pintado, en cada familia que decide denunciar una injusticia. La ciudad que una vez fue escenario del dolor se convirtió en escuela de memoria. Porque en México, aún con sus fracturas, la historia de Daniel y su madre sigue recordando que la verdad puede tardar años, pero llega. Y cuando llega, no solo alivia, enseña, ilumina y une.